Hola, bienvenidos. Nos encontramos ya en su canal Hatuñanta Tatkishunchik. El tema de hoy se refiere al saludo. Muchas culturas tienen algunos métodos para comunicarse, especialmente al inicio de una jornada o al encontrarse con alguien. Y propiamente la cultura aborigen han creado muchas formas de comunicarse, muchas formas de saludar. Y de hecho, si hacemos un análisis de este verbo, vemos que es el deseo de dar salud a la otra persona, el deseo de dar bienestar a partir de ese encuentro. Por lo tanto, según las enseñanzas milenarias de los abuelos, los mayores han dedicado este tiempo a los menores. Es decir, que no necesariamente el menor debe saludar al mayor. Las culturas avanzadas, las culturas que no han tenido prejuicios conductistas, con ellos no hay problema. El mayor puede esperar que el menor lo salude o, en el mejor de los casos, el mayor saluda al menor, es decir, a los niños o a jóvenes o de pronto a personas de su misma edad pero que no han tenido la oportunidad de saludarles o sencillamente no estaban con ese ánimo para desearle o entregarle su mejor gesto, su mejor palabra o su mejor verbo de saludo. Sí, el otro no va a esperar, pues. Depende mucho de la carga emotiva, depende mucho del equilibrio que vaya a dar alguien. Por lo tanto, para saludar hay que estar con mucho ánimo, con mucho cariño, mucho amor, pues. Eso es lo que le va a ayudar a la otra persona a que reciba y su día o su momento, su instante sea muy fructífero. Por la mañana, muy por la mañana, nuestra lengua ancestral le domina a este tiempo, le denomina diciendo pakarin. Por lo tanto, al inicio el saludo en las comunidades con los abuelos, entre los abuelos o desde los abuelos hacia las siguientes generaciones, ellos dicen pakarikungi, que quiere decir estás amaneciendo, o sea, has resucitado. Y luego de este saludo hay la media mañana. En la media mañana también pueden saludarle. Ahí se refieren al día, ya le dirán sumakunja. Luego pues tenemos ya el mediodía. Este mediodía dicen kainakungi. También se saluda kainakungi. Significa que está pasando el día, está haciendo su labor y está pasando en el tiempo sobre todo. Eso dice, y luego, claro, en ese instante o al mediodía, pues las culturas mayores han dividido con mucha sabiduría el tiempo de las comidas, en la mañana, al mediodía y al atardecer. Sí, luego de haber recibido el sustento del mediodía, el alimento del mediodía, en la tarde de igual forma se refieren chishiakungi. Está pasando la media tarde, dicen, es decir, chaupichishi, la media tarde. Y finalmente ya llega el cambio del tiempo, es decir, pues el Padre Sol da la posta del manejo del tiempo a la Madre Luna e inicia ya la noche, al cual le dicen tuta, es decir, la noche, sumaktuta, sumakta pakaringi, que amanezca bien, que ya ha iniciado la noche. Sí, por lo tanto, el aprendizaje de este día, para quienes están compartiendo y siguiendo ya este canal, muchas gracias a todos los hermanos que nos han hecho saber de que estamos ya en contacto. Para ustedes nuestro saludo, Sumak Tuta, que tengan una hermosa noche. Sumakta Muskungichi, que sueñen y ensueñen cosas maravillosas.
sí, y que puedan llegar al Pakarin, es decir, que puedan amanecer, sí, y el amanecer implica pues un nuevo renacimiento. Por hoy hemos compartido esta pequeña enseñanza. Esperamos que desde esta práctica de comunicarnos vayamos aprendiendo también la otra cultura. Cuando conocemos la otra cultura vamos a poder amar, vamos a poder respetarnos también, y quizá se pudiera pensar ya en un proceso de interculturalidad, luego de aprender, luego de conocer sus formas de expresar, sus formas de comunicarse. La comunicación nos hará que esto sea posible. Muchas gracias, Yupaychani. Les agradece Pumaquero, sí, por este tiempo que nos han dispensado. Gratitud. Sumaktuta, Minchakama.